antes del quebrantamiento es la soberbia. Y antes de la altivez, antes de la caída es la altivez. Nosotros podemos meditar, hermanos, en este pasaje, que hay una enseñanza desde el principio. Hay una enseñanza desde el principio del por qué nosotros, como seres humanos, debemos de mantenernos siempre en un nivel humilde. En un nivel humilde. O sea, en un nivel bajito, delante de Dios. Porque nosotros, para comenzar, somos mortales. Para comenzar, somos mortales. Dijo Abraham, al Señor le dijo a Abraham que él era polvo y, ¿qué era Abraham? Polvo y, hermana Cecia, cuando estaba hablando el Señor con Abraham, que estaban intercediendo por Sodoma y Gomorra, que él le dijo, no se enoje ahora mi Señor, si su siervo habla, aunque soy polvo y ceniza. ¿Qué es el polvo? ¿Podemos hacer algo nosotros con el polvo? El polvo se levanta, cae el polvo, el viento se lo lleva y no podemos hacer nada con el polvo. Con la ceniza podemos construir una casa, podemos hacer algo. ¿De qué nos sirve la ceniza? Si la ceniza se la lleva el viento. Es muy claro que estos dos ejemplos que puso Abraham, que él se puso como ejemplo, que era polvo y ceniza, da a entender que somos pasajeros. Si uno lanza el polvo al viento, no sabe dónde cayó. La ceniza, si esparcimos la ceniza al viento, no sabemos dónde queda. Entonces Abraham se consideró delante de Dios que era polvo y ceniza. ¿Y el polvo dónde está? ¿Dónde está el polvo? Está en la parte alta, el polvo está en el suelo. La ceniza, ¿dónde queda? En el suelo. La ceniza no se levanta, ella cae, ella está siempre en la parte baja. Entonces Abraham, como amigo de Dios, como un hombre temeroso, dice la palabra que él se consideraba polvo y ceniza. Siendo Abraham un gran príncipe, se consideraba que era como la ceniza y como el polvo. Un hombre que razonó con un entendimiento de parte de Dios. Posteriormente dice David, un hombre grande, David siendo un rey, y nosotros ni alcaldes somos, y David dice que era un gran rey que agradó a Dios, y David dijo que él era ¿qué era David? Ya me vieron la seña. ¿Qué era, hermana Conchita? David, ¿qué dijo que era David? Un gusano. David dijo que él era un gusano. Figúrese, hermano, aquellos grandes personajes ilustres en la palabra de Dios nos dejan un gran ejemplo a nosotros. Nos dejan un gran ejemplo cómo se veían ellos delante de Dios. Otro hombre que aprendió que a pesar de que era un hombre ejemplar, era Job. Job era un hombre ejemplar según la palabra de Dios. Dice que Dios mismo testificó de Job diciéndole que era justo, recto, temeroso, apartado del mal. Pero aún dice la palabra que Job se justificó a sí mismo cuando dijo que el Señor me probará y saldré como oro. Y empieza a decir Job, él estaba hablando lo correcto. Él estaba hablando lo correcto. Y le dice, yo era pies al cojo, pan al hambriento, ojos al ciego, yo era consuelo a la viuda y al huérfano. Entonces él se consideraba que pesándolo el Señor iba a salir aprobado. Entonces aún Job aprendió también que aunque él en la vida era un hombre que se consideraba que sí hacía bien, así como nosotros hoy en día nos consideramos que nos hemos apartado del pecado, que
nos consideramos que somos hijos de Dios, que nos consideramos que hacemos el bien, aunque nos consideremos bien delante de Dios, Job aprendió la lección. Dice que él se sentaba a las puertas, se sentaba en las plazas y a él lo escuchaban porque era un sabio, él era un juez, un hombre intelecto, pero delante de Dios quedó bajito. El Señor empezó a interrogar a Job para que veamos nosotros que somos delante de Dios, para que veamos que somos delante de Dios nosotros. Job, el Señor lo exaltó, pero Job no tendría que haber hablado así. Yo soy bueno, yo soy así, yo soy... Eso fue el error que cometió Job, porque dice que se justificó y sus mismos amigos le dicen: Job, te estás justificando. Entonces viene, hermanos, y nadie podía frenar a Job, aunque era un hombre justo y recto y temeroso, apartado del mal. Pero viene, hermanos, y el Señor empieza a decirle a Job: ¿dónde estabas tú cuando yo hacía los cielos, la tierra, el firmamento, fundaba las bases? Y ¿sabes tú cuándo paran las cabras monteses? Y empieza a hacerle una serie de preguntas. Y viene Job y reconoce su naturaleza y le dice: Señor, de oídas te había oído, ahora entiendo que no sé nada, ahora yo me callaré y tú me enseñarás. Job aprendió, porque él pensaba que podía hablar con Dios, y como le había ganado a sus compañeros, también yo tengo la razón. Y yo voy a hablar con Dios, y porque has preparado las saetas contra mí, y empieza a discutir con Dios. Pero después se quedó calladito porque sabía que él no sabía nada. Miren, hermanos, la cualidad de todos estos seres que he mencionado yo: Abraham, David, Job. Hombres, hermanos, que nosotros no le llegamos al rey David. Amén. Nosotros no le llegamos al rey David. Un hombre que era conforme al corazón de Dios. Un hombre que era, hermanos, justo. Era un hombre misericordioso, David. No le llegamos a David. No le llegamos a Abraham en imitarlo en la fe. No le llegamos a Abraham en la obediencia a la palabra de Dios. Sal de Ur de los Caldeos y te mostraré la tierra a la cual daré a tu descendencia. Y dejó todo. Y más adelante le pasa al Señor otro examen donde le dice: entrégame a tu único hijo. No le llegamos a Abraham. Y Abraham dijo que era polvo y ceniza. Y David, un hombre que le daba la honra y la gloria al Señor en todos sus hechos, que él, hermanos, participaba y quedaba registrado las hazañas que él hacía, le daba la honra y gloria a Dios. Y sin embargo, David, hermanos, cuando cometió el error de censar al pueblo, ahí aprendió también. Porque el hombre muchas veces se desequilibra, se le olvida que es Dios sobre todas las cosas. Y entonces vemos nosotros a través de la palabra de que estos hombres nos dejaron enseñanza. Que sí, hermanos, ellos sabían responder y asumir, hermanos, qué rol estaban haciendo acá en la tierra. ¿Qué dijo Moisés, otro hombre? Para que usted y yo nos comparemos. Comparémonos a Moisés, comparémonos, hermanos, a Abraham, comparémonos a David, comparémonos a Job, comparémonos a aquellos grandes hombres. Comparémonos, cómo hablaban ellos, cómo se veían delante de Dios. Daniel, cómo se expresó delante de Dios, siendo un hombre ejemplar. ¿Acaso no era temeroso Daniel? ¿Y Daniel cómo se expresaba delante de Dios? Señor, hemos pecado. Nosotros y nuestros padres hemos pecado. Y era un hombre temeroso. ¿Cómo se consideraba Daniel?
¿Y cómo dijo Moisés cuando el Señor lo llamó a la tarea para liberar al pueblo de Israel? ¿Cómo dijo Moisés? Señor, yo no sé hablar, soy tartamudo, soy torpe para hablar. Eso dijo Moisés. Mire cómo se veían aquellos hombres delante de Dios. Y el Señor le dice, ¿y quién le dio la boca al hombre? ¿Acaso no tienes a tu hermano Aarón? Tú serás profeta y él será como tu boca. Tú hablarás y él hablará al pueblo. Pero lo que vemos que Moisés le dice, no sé hablar, Señor, soy tartamudo. Y Moisés era un hombre preparado en la lengua egipcia, era un hombre estudiado, era un hombre de la casa real. ¿Y cómo se veía Moisés delante de Dios? Que era un tartamudo y era un hombre estudiado, era un hombre preparado, y Moisés se vio bien bajito delante de Dios. Entonces hay mucha enseñanza en la palabra de Dios que nosotros todo el tiempo debemos de vernos, hermanos Alfredito. ¿Cómo que no sabemos nada? ¿Cómo que no podemos nada? Y esto no contrasta con lo que dijo el apóstol Pablo, cuando él dijo, todo lo puedo en Cristo. No contrastan, sino que estamos hablando de lo mismo. Todo lo puedo en Cristo, ¿qué? ¿Quién lo fortalecía? Y sin embargo antes no. Y sin embargo antes no. El apóstol Pablo dice que respiraba amenazas contra la iglesia, y por haber nacido en una cuna, hermano, en una cuna acaudalada, por haber estudiado en el mejor instituto, por haber sido un muchacho ejemplar, irreprensible, él se sentía grande, hasta que viene el Señor, y luego el Señor se le aparece y el resplandor de su gloria lo derriba a tierra y le dice, ¿y quién eres, Señor, y qué quieres que haga? Ahí se humilló. Ya no se veía él, sino que dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. O sea, en la pura realidad, nosotros como hijos de Dios tenemos que aprender muchas cosas. Porque miren, este problema se da de sentirse grande, de sentirse todopoderoso. Me dice a mí una muchacha, don Chávez, me dice, ¿con todos los poderes anda? Sí, le digo, ando con todos los poderes, le digo yo. Permítame, lo voy a demostrar, voy a atravesar esta pared. Ah, no puedo, le digo, pues no ando con todos los poderes, le digo yo. Miren, hay gente que se considera poderosa, y de este es el mensaje, hermano. Hay gente que por cualquier área en la que se desarrolla, se siente que tiene todos los poderes. Mire Abraham cómo se expresó. Mire Moisés cómo se expresó, y eran hombres poderosos. Abraham era un príncipe, era un poderoso. Moisés era un príncipe, era un poderoso. David era un príncipe, era poderoso. Job era un príncipe, era poderoso. Daniel era uno de los príncipes que fueron llevados cautivos, era poderoso. ¿Y nosotros de qué linaje somos? ¿Quién aquí es hijo de José Napoleón Duarte? ¿Quién aquí es hijo de Tony Saca? ¿Quién aquí es hijo de los Mesallaos o de los Murray Mesa? ¿O quién es de los Girolas? ¿O quién es de esa gente grande que estoy mencionando, la mano? Levante la mano aquí, ¿quién es hijo de Nayib Bukele? Ni materialmente, ni hay cabida para lo espiritual tampoco, porque para eso es la enseñanza en esta noche. Que nosotros en todo tiempo debemos de considerarnos pequeñitos delante de Dios. Pablo, ¿qué dice que significa pequeño? Pequeño significa Pablo. Miren, después de que él con toda autoridad, aquel joven hermano, daba autorización para arrestar y prender a la iglesia, después él se andaba escondiendo, andaba huyendo. Y aquí la enseñanza es larga. Si nosotros recordamos, hermanos, ¿por qué la caída de Satanás? Porque él quiso ser más, no quiso ser igual a Dios, hermano. Quiso ser más que Dios. ¿Y qué dice la palabra?
Antes del quebrantamiento es la soberbia, y antes de la caída, la altivez de espíritu. Antes de que se vea el fracaso de alguien, primero se enaltece. Antes del fracaso, antes de la caída, antes de la derrota, antes de la pérdida, dice que es la altivez de espíritu. Dice acá, hermanos, que Satanás, veamos lo que dice acá, hermanos, en Isaías 14:12. Y lo que dice Isaías 14:12, yo creo que ya pueden escuchar y lo pueden leer. Isaías 14:12. Mire cómo dice ahí. 14:12 de Isaías. Dice: ¿cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones, tú que decías en tu corazón: subiré al cielo en lo alto, junto a las estrellas de Dios. Levantaré mi trono y en el trono del testimonio me sentaré a los dos lados del norte. Sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Mas tú derribado eres hasta el Seol. Aquí así lo dice Isaías, pero en Ezequiel lo dice diferente. Dice que Satanás había propuesto subir a las alturas, hasta las estrellas, a lo más alto, y sentarse en el trono de Dios. Pero dice: ¿cómo caíste? O sea que para ser derribado él tenía que subir. Si él se hubiera mantenido bajito, tal como el Señor lo hizo, se hubiera mantenido con su puesto. Y veamos lo que dice Ezequiel 28:13. Ezequiel 28:13, mire cómo dice, hermano. Dice aquí así, acerca de Satanás: el primero que tuvo una caída. 28:13. Dice así: en Edén, en el huerto de Dios estuviste, de toda piedra preciosa era tu vestidura, de cornerina, topacio, jaspe, crisólito, berilo y ónice, de zafiro, carbunclo, esmeraldas y oro. Los primores de tus tamboriles y flautas estuvieron preparados para ti en el día de tu creación. Tú, querubín grande, protector, yo te puse en el santo monte de Dios. Ahí estuviste en medio de las piedras de fuego, te paseabas. Perfecto eras en todos tus caminos, desde el día que fuiste creado hasta que se halló maldad en ti. A causa de la multitud de tus contrataciones fuiste lleno de iniquidad y pecaste, por lo que yo te eché del monte de Dios y te arrojé de entre las piedras de fuego. Oh querubín protector, se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura. ¿Por qué causas el hombre se enaltece? ¿Por qué causa el hombre se engrandece? ¿Por qué causa, hermano, ha habido mucha derrota, mucha pérdida, mucha caída? Por lo que hay en el corazón del hombre. ¿Y qué es el hombre? Polvo. ¿Y qué es el hombre? Un gusano. ¿Y qué es el hombre? Una neblina. Una neblina que ahorita la vemos, después ya no, nos desvanecemos. Pero mire lo que hay en el hombre. Lo que había en Satanás, eso llega también al corazón del hombre y de la mujer. Aquí hacemos la canción como ha llamado Alfredito, ¿verdad? Hermanos y hermanas, dice, los separa, ¿verdad? Del hombre y la mujer. ¿Acaso no, hermanos, cuando nosotros fuimos jóvenes, hermanos, enseñando el pecho, los músculos? Ese era común en todos los hombres, en la mayoría. Hoy no se fijan en eso, hermano. Había un machismo, había un ego, de que a quien, hermano, era más musculoso, a quien saltaba más el pecho. Esa es vanidad. Y las muchachas, hermano, viéndose así la cinturita, se ven de perfil, lucen el cabello, ¿verdad? Y cuántas cositas más bonitas, pero rapidito pasa, aunque se laven con agua de arroz, con agua de chichipinza, lo que sea,
después le salen canas, y después del primer parto empiezan a botar el cabello. Todo es vanidad. Empiezan a cambiar. Se le cae el cabello, le encanece, le salen arruguitas, le caen las muelas, los dientes, y solo ellas. A todos se nos cae. Dice que el hombre es como la hierba, así dice, ¿verdad, hermano? Y la gloria nuestra es como la flor del campo, se marchita, sécase la hierba, marchítase la flor. Y entonces, yo soy Don Chávez. Y de repente Don Chávez allá está tirado en la cama. Ore por mí que ya me estoy muriendo. ¿Y a dónde está mi poderío, mi fama, mi hermosura? ¿Dónde está? Si en un ratito, hermano, nos vamos y estamos afligidos. En un ratito. ¿Qué le dice? Se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura. Porque soy hermoso, soy famoso. Corrompiste tu sabiduría, porque soy sabio, no hay otro después de Salomón que de yo. Otro sabio después de Salomón. Hermano, el hombre, hermano, no hay a dónde ponerse. El hombre con tantito empieza a sacar las plumas de pavo real. Al hombre, hermano, naturalmente siempre le gusta la fama. Le gusta porque lo acostumbran desde el primer grado, desde kinder, que cuando pasa a recibir el diploma, le aplauden, lo van acostumbrando a las alabanzas, y que le dan el primer lugar, y que le dan la medalla, y que se ganó una medalla, y le dice a los compañeritos, ¿y vos no te sacaste una medalla? Le dice, no, yo sí, dice, y va creciendo con ese ego, y la va coleccionando, y cuando alguien la visita a la casa, mira cuántas medallas, tío. Y está chiquito o chiquita, pequeñito, pequeñita, y ya se siente grande. Y vienen los padres y siguen inyectándole más veneno. Tenés que ser mejor, tenés que superar. ¿Y quién en tu aula es igual que tú? Tenés que ganarle. Y empiezan a inyectarle más veneno. Y entonces las niñas ya van creciendo con arrogancia. Tenés que ser mejor, tenés que superarte, tenés que brillar en medio de este mundo, tenés que alumbrar, tenés que ser una estrella. No necesariamente vas a ser actriz de cine o actor, pero tenés que ser el mejor del grado. Le van metiendo ese veneno. Tenés que ser intelecto. Mirando por gusto tenés seis dedos de frente, le dice. Que el que no afrentudo y que es bien inteligente será, ¿cierto, hermano Alfredito? Por eso es que el hermano Alfredito le dice en la Biblia andando, porque él creo que tiene 7 dedos de frente. Pues es cierto, hermano, hay que raparnos hasta aquí para tener más inteligencia. Y el que casi no tiene el frente, casi no le quedan las cosas. Así es la teoría del hombre, ¿verdad? Pero la sabiduría viene de lo alto. Sea calvo, sea afrentudo, sea sin frente, como sea, pero si tememos a Dios, dice que el principio de la sabiduría es temor del Señor. Que respetemos, que obedezcamos a Dios, de ahí depende la sabiduría. Por eso es que Ananías, Misael, Azarías y Daniel fueron hombres sabios, que en ellos se halló 10 veces más sabiduría que los caldeos, que eran estudiados en las mejores instituciones, hermano. Pero ¿qué dice? Corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Yo te arrojé por tierra, delante de los reyes te pondré para que miren en ti. Con la multitud de tus maldades y con la iniquidad de tus contrataciones profanaste tu santuario. Yo pues saqué fuego de en medio de ti, el cual te consumió y te puse en cenizas sobre la tierra a los ojos de todos los que te miran. ¿En qué posición estaba? Pero miren, hermano, recordemos, ese fue Satanás. Ese fue Satanás. Y ahora, ¿qué pasa con la primer pareja?
Cuando alguien no hace la voluntad de Dios, cuando alguien se pone en contra de la palabra de Dios, cuando alguien quiere asemejarse a Dios en autoridad, en poder, hermanos, o en elegancia, o en honra, o en gloria, esta persona llega a altivez porque ya no está en el mismo nivel de aquellos hombres que se consideraban inferiores. ¿Qué le dijo Satanás a Eva? Con que Dios ha dicho que si comen de este fruto van a morir, de este fruto de este árbol. No, sabe Dios que vuestros sentidos serán abiertos, sabiendo el bien y el mal, y serán como Dios. Esa palabrita, y serán, sabe Dios que el día que ustedes coman, sus ojos van a ser abiertos, comprendiendo el bien y el mal, y serán como Dios. Ahí llegó la altivez. Yo quiero ser igual que Dios, y por eso comieron del fruto prohibido, porque quisieron ser igual a Dios. Y aquel quiso sentarse en el trono de Dios, siendo seres creados, siendo criaturas. Y después, hermanos, después de Adán vimos la experiencia. ¿Qué pasó con Adán? Por haberse ellos enaltecido, porque no obedecieron la voz de Dios, sino la de Satanás, porque él les ofreció que iban a ser igual que Dios. ¿No fue grande la caída de Adán y Eva, hermano? Fue grande. Fueron destituidos de la eternidad, destituidos del paraíso, destituidos de la bondad de Dios. ¿Qué pasó con Satanás? Volvió al lugar, fue destituido. Y en Génesis, hermanos, veamos aquí Génesis capítulo 11, 1 al 4. Mire cómo dice acá. Exactamente. ¿Y quién fue que dirigía esa torre, hermano? ¿Quién dirigía esa torre? La torre de Babel. ¿Se acuerdan ustedes de esa historia? Dice así, mire. Tenía entonces toda la tierra, es que esto viene desde antes, hermano. Y todos los que se han enaltecido, todos los que se han querido sentir o querer poner en un lugar alto, o todos los que han querido alumbrar con luz propia, o todos los que han querido sobresalir, o todos los que han querido, hermano, sobrepasar sobre todo, hay registros que les ha ido mal. Vamos con Satanás, vamos con Adán y Eva, y vamos con los hombres de aquellos primeros tiempos. Y aquí todos estaban ensoberbecidos, y todos querían hacerse de un hombre, y querían hacer una torre que llegara hasta el cielo bien alto. Dice, tenía entonces toda la tierra, capítulo 11 de Génesis, una sola lengua y unas mismas palabras. Y aconteció que cuando salieron del oriente hallaron una llanura en la tierra de Sinar y se establecieron allí y dijeron unos a otros: vamos, hagamos ladrillo y cosamos con fuego. Y les sirvió el ladrillo en lugar de piedra y el asfalto en lugar de mezcla. Y dijeron: vamos, edifiquémonos una ciudad. Oiga, edifiquémonos una ciudad y una torre cuya cúspide llegue hasta el cielo, y hagámonos un nombre, por si fuésemos esparcidos sobre la faz de la tierra. Y entonces eso fue suficiente para que el Señor viera que hasta dónde habían llegado. Era bueno lo que estaban pensando, hermano. Era bueno lo que estaban pensando, lo que estaban diciendo, lo que se habían propuesto. Si hubiese sido bueno, el Señor los deja. Pero y hagámonos un nombre, que quienes hicieron esta torre y que nuestro nombre sea de renombre. Oigan, ellos estaban viendo. El género humano siempre se ve a sí mismo. Yo quiero dejar huella de lo que hice. Yo quiero que vean todo lo que estoy haciendo y que digan: ¿y quién la hizo? Fue el hermano Mario Mendoza el que hizo que nosotros estuviéramos en la doctrina de solo el nombre de Jesús. Una gran fama, ¿verdad, hermano? Una gran fama. ¿Fue el hermano Mario que hizo la obra? Exactamente.
Exactamente, es Dios quien nos tiene como estamos y la honra y la gloria es para Dios. Él es el que abre el entendimiento. Él es el que endurece y Él es el que toca los corazones. Lo mismo que hizo con Faraón. Pero eso solo es en cuanto al nombre. Eso solo es en cuanto al nombre. Y hagámonos un nombre. Ahorita nosotros nos dijeran marianos, ¿verdad, hermano? Porque seguimos la doctrina de hermano Mario. Marianos nos dijeran. Antes, en el antiguo tiempo, hermano, en el año 200, 300, Sabelio dicen que salió. ¿Y por qué? Sabelianos son ustedes, porque Sabelio predicaba igual que nosotros del nombre de Jesús, bautismo en nombre de Jesús. Sabelianos. ¿Y cuántos nombres? Y hagámonos un nombre, hagamos una torre, una cúspide, la cual llegue al cielo. ¿Y quién hizo esta gran obra? O sea, cuando el hombre piensa para sí en grande, viene la ruina, viene el quebranto, viene la caída, y esa fue la causa de que nosotros no tengamos una sola lengua a nivel mundial. ¿Se da cuenta? Así de fácil el Señor desarticuliza, hermano, al hombre, lo hace pedacitos. Solamente le confundió las lenguas y ya no pudieron seguir. ¿Y a dónde estaba la arrogancia de ellos? Ya no pudieron seguir. Ya no pudieron seguir. ¿Y dónde quedó? Hagamos para nosotros, edifiquémonos y hagámonos de un nombre. Por si acaso fuéramos esparcidos, va a quedar ese nombre que quien edificó esta ciudad. ¿Se da cuenta, hermanos? Y por ahí nosotros vemos, hermanos, más adelante muchos ejemplos de la palabra de Dios, de gente, hermano, que en realidad no le ha ido nada bueno cuando siendo nosotros advenedizos, cuando siendo nosotros, hermanos, como una neblina, siendo pasajeros. Veamos lo que dice aquí, hermanos, en el libro de Esther, capítulo 3, versos 5 al 8. Esther 3, 5 al 8. Ustedes ya saben de qué se trata esto. Se trata de Amán. Mire, hermano, Amán, porque era la mano derecha del rey, de aquel rey que tenía un gran dominio en muchas provincias. Él se sentía grande porque era el segundo. Y a él le gustaba que se le arrodillara, le gustaba que le besaran la mano, le gustaba que lo honraran. Y como ahí iba Mardoqueo, del cual sabía: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Él no le hacía ninguna reverencia. Y dice que tuvo en poco. Esto está, hermanos, en el libro les dije, hermano, Esther 3.5. 3.5, mire cómo dice, hermano. Dice así: y vio Amán que Mardoqueo ni se arrodillaba ni se humillaba delante de él, y se llenó de ira, pero tuvo en poco poner mano en Mardoqueo solamente, pues ya le habían declarado cuál era el pueblo de Mardoqueo, y procuraba Amán destruir a todos los judíos. Entonces él, por tener una gran herramienta, un gran cargo dentro del palacio del rey, le llegó, era altivo, pero se metió en problemas, porque se metió con un hijo de Dios. Y él dice que quiso destruir no solo a Mardoqueo, sino que todo el pueblo judío. Y por haberse ensoberbecido le dice al rey: oh rey, delante en tu tierra hay un pueblo que no te conviene dejarlo vivir. No respeta tus leyes, tiene otra costumbre, así de que por favor ordena que los destruyamos. Y por haberse exaltado contra el pueblo de Dios, por haber hablado ensoberbecidamente, dice que él mismo quedó en la horca que había preparado para Amán. ¿Se da cuenta? Se le pasó la mano. Y de ahí vemos otro rey. Esto está en 2 Crónicas, hermanos, 2 libro de Crónicas, capítulo 26, 14. 2 Crónicas 26, 14. También ya saben ustedes de qué rey vamos a hablar. Dice así, 2 Crónicas 26, 14.
Y Uzías era un rey. Y hubieron muchos reyes. Hubieron muchos reyes en Israel, como en el caso del rey Saúl, que fue el primer rey. Ahorita me acabo de acordar de Saúl. Saúl, por ser el primer rey, dice que era el más alto de todos, de los hombros hacia arriba. Era un muchacho, hermanos, hermoso, el más alto y el primer rey. Y él libraba las batallas y tenía muchos soldados. Él los estrenó. Entonces dice que llegó la altivez a su corazón, porque se consideró. ¿Y a quién escogieron? ¿A quién escogió Dios? Porque si el pueblo lo había escogido, pero él pensaba que era de parte de Dios. Y claro que era de parte de Dios, porque el Señor lo permitió para enseñarle a Israel cómo los iba a tratar el rey. ¿Qué pasó con Saúl? Le dio órdenes que destruyera a todo Amalek y al rey. Y por haberse retrocedido, por haber desobedecido la palabra de Dios, le fue contado por soberbia, por altivez, que la palabra de Dios no valía, sino que valía la palabra de Él. Cuando uno hace a un lado la palabra de Dios y quiere implantar su propia palabra, es pura altivez. Cuando se dio cuenta, hermanos, cuando se dio cuenta Samuel que Agag, el rey de Amalek, estaba vivo, y a él, porque lo tiene con vida, el pueblo lo perdonó. El Señor te mandó a exterminar a todo Amalek y a su rey, que no dejara a niños, a mujeres embarazadas, que no dejara a ningún soldado. ¿Y cómo dice este hombre? ¿Cómo dijo este hombre en su soberbia? Yo he obedecido la palabra de Dios. Y no la había obedecido. Eso le pasó a Saúl. Y en este caso de Uzías, dice que no hubo otro rey como Uzías. Aquí dice lo que hizo Uzías. Cuando usted y yo sintamos que estamos haciendo algo que el hermano Alfredito no hace, que el hermano Nelsito no hace, que yo no hago, que el hermano Osmar no hace, que el hermano Nelsito no lo hace, cuando yo me doy cuenta que el hermano Valeriano no lo hace, que solo yo lo hago, hay peligro de altivez. Cuando solo a usted le queda bien la comida, hay peligro de que yo soy la mejor. El hermano Alfredito no se siente ya que es el único que canta bien, porque ahí tiene muchos compañeros, cantores, hermano. Ahí vemos al hermano Nelsito y al hermano Pastor, le dice el hermano Pastor, le dice. Se me olvidó el nombre, hermano José Castro. ¿Ya lo han oído cantar? Como que es cantante, ¿verdad? Aquí hay cantantes, hermanos, por eso ya nadie puede jactar que yo canto mejor. Hay varios hermanos cantan, pero si solo fue el hermano Alfredito, todos quedáramos calladitos a oír solo la dulce voz del dulce cantor de Quesaltepec, que dijeran. ¿Verdad que sí? Mire, cuando el hombre se ve a sí mismo que nadie hace lo que él hace, hay peligro de elevación, hay peligro de espumarajo, porque el hombre es polvo y ceniza. ¿Qué pasó con Uzías? Él dijo, ninguno de los reyes, pero ni Saúl, pero ni David, ninguno de los reyes ha hecho lo que yo he hecho. ¿Quién fue el segundo rey? David, ¿verdad? ¿Y Uzías qué número de rey fue, hermano? Yo pensaba que me iba a responder, ni yo sé, hermano, qué número de rey era Uzías. Pero ningún rey había hecho lo que hizo. Veamos qué hizo aquí. E hizo en Jerusalén máquinas inventadas por los ingenieros. Máquinas. No dice qué clase de máquinas, inventadas por los ingenieros, para que estuviesen en las torres y en los baluartes, para arrojar saetas y grandes piedras. Y su fama, oigan, y su fama se extendió lejos, porque fue ayudado maravillosamente hasta hacerse poderoso.
hizo catapultas, hizo máquinas para lanzar flechas. O sea que inventó los primeros misiles, las primeras armas al estilo antiguo, pero no hubo otro y se hizo altamente poderoso. Mas cuando ya era fuerte, su corazón se enalteció para su ruina, porque se rebeló contra ese. ¿Qué es el problema, hermano? Cuando el hombre se enaltece, se rebela contra Dios. Se enalteció Adán y Eva, se rebeló contra Dios. Se enalteció Satanás, se rebeló contra Dios. Se enaltecieron aquellos hombres, se rebelaron contra Dios, los de la Torre de Babel. Se enalteció Uzías, se rebeló contra Dios. Se enalteció Saúl, se rebeló contra Dios. O sea que la altivez es rebelión. Cuando el hombre se considera que no hay otro como él, rebelión. Y como ya se había revelado, yo soy famoso y soy poderoso, por lo tanto yo también puedo quemar incienso. Y eso solo le tocaba a los sacerdotes, al sumo sacerdote. Y aunque había, miren que tan grande la altivez, hermano, cuando la altivez llega al corazón del hombre, no hay consejo para él. Cuando la altivez llega al corazón del hombre, ya no hay consejo para él. El consejo le echaron las espaldas a Adán y Eva. El consejo lo echó las espaldas a Saúl, porque como pecado de adivinación es la rebelión. Se había rebelado contra Dios, ya no escuchó la voz de Dios, destruye todo lo de Amalek, no escuchó la voz de Dios. Y aquí este rey dice que 80 hombres valientes, sacerdotes, le dijeron: no te corresponde a ti, Uzías, quemar incienso, eso solo es para los sacerdotes, apártense de aquí. Pudo más que los 80 valientes. ¿Y qué le pasó por la altivez a Uzías? ¿Qué le pasó por la altivez a Uzías? Lepra le salió en el rostro. Entonces, hermanos, nosotros vemos poco a poco acá, hermanos, el historial, que en realidad, por eso dice la palabra que antes del quebrantamiento viene la altivez de espíritu. Nosotros, como la iglesia de Dios, aunque alumbremos, debemos de mantenernos pequeñitos. La enseñanza en la gracia. ¿Se acuerdan ustedes del fariseo y publicano que subieron al templo a orar? Veamos lo que dice aquí, hermanos. Lucas 18, 9 a 14. Dice así, Lucas 18. A unos que confiaban en sí mismos como justos, oiga, y menospreciaban a los otros. Esto ya no se compara a aquellos grandes hombres. Esa fue la enseñanza de la gracia. Esa es una enseñanza para nosotros, que somos religiosos. ¿Para que nosotros somos religiosos, man? Hace poco hay una predicación de ella, pero no me acuerdo si aquí o allá, que sí somos religiosos. Miren, a unos que confiaban en sí mismos. ¿Somos justos nosotros, hermano? ¿Somos justos nosotros? Sí, somos justos. Somos justificados. Exacto, somos justificados por el Señor. Entonces, no hay como yo de justo, vamos a decir, ¿verdad? Hay quien que ya se llama justo. Dice, a unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. 2 hombres subían al templo. Esto lo hemos oído varias veces, hermano, como ejemplo, pero se nos olvida. Al hermano sabe, ya le había olvidado, pero lo estoy repitiendo. A los que nos consideramos que estamos en la doctrina verdadera, a los que nos consideramos que somos bautizados, a los que nos consideramos que hacemos la voluntad de Dios, a los que nos consideramos que tenemos raíces profundas, que no nos van a mover de la doctrina, a los que nos consideramos maestros, a los que nos consideramos enseñadores.
¿Y a quién estaba comprando el Señor? A la secta más rigurosa de aquel tiempo, a los fariseos. A los más rigurosos, a los que eran más estrictos, a los que eran más celosos, a los que no querían contaminarse con nada, a los que por todo se andaban lavando cada rato, a los que no querían ofender a Dios. ¿Y no acaso así somos nosotros, pues, hermano? ¿No nos parecemos a los fariseos nosotros, hermano? Sí, porque ¿quién de nosotros oye música, himnos cristianos en la casa, en la radio? No, solo en el teléfono andamos música cristiana, ahí oímos, ese andamos de tono, una música cristiana. Somos tan celosos que si no la tocamos, tampoco la oigamos. Porque yo el consentidor, hermano Juan, tenía ese pensamiento, y yo oía antes musiquita ahí, no la tocamos aquí, pero oía ahí, no me gustaba el rapto, me gustaba sacro musical, hermano, me gustaba inspiración de Jesús, qué bellas alabanzas, los voceros de Cristo, hermano. Pero cuando el hermano Juan dijo que un hombre en la impresora de la Unión le había dado en la boca, usted no toca música, no, pero la oye, sí, pues lo mismo está, hechor y consentidor igual. Entonces por eso es que nosotros, como somos bien celosos, porque somos la iglesia de Dios, no escuchamos tampoco los voceros de Cristo en la radio ya, de vez en cuando, ¿verdad? O algunos la oyen. Entonces sí somos fariseos, porque no presentamos lo que estamos, no somos lo que presentamos. No usamos instrumentos de música, pero estamos oyendo en la radio, en el teléfono. Hasta subimos estrados con fondos musicales de los hermanos Chacón y todo eso, y con instrumentos. En el Facebook subiendo ahí videos ahí con música. Entonces, pues sí somos fariseos, porque no somos lo que presentamos. Que nos guardamos en santidad, pero no tenemos amor ni misericordia. Que somos como el fariseo, que no me meto con este, no me meto con este, no me meto con este, tampoco con este, solo con estos. Solo con esto me llevo bien. Pero menosprecia a su hermano, menosprecia a su hermano que fue comprado con la sangre del cordero. Pues somos fariseos, somos fariseos. A mí una vez me soñaron que yo decía, fariseo, fariseo, y empecé a revisar. Pues sí, estoy al pano como el fariseo, digo. Así me soñaron a mí, que yo decía así, en cuello, fariseo, 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 decía. Y dije, ¿por qué fariseo? ¿Y por qué? Y empecé a analizar, ¿por qué fariseo, hermano? Pero era la más rigurosa. Nosotros somos rigurosos, hermano. Pero dice aquí, 2 hombres subieron al templo a orar. Bien raro que el Señor permitía que un pecador, un publicano orara, hermano. Usted está borracho, sálgase. Usted aquí, usted es pecador, el Señor no oye a los pecadores, solo a mí me oye. Miren, aquí dice así, miren. 2 hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias, porque no soy como los hombres, ladrones, injustos, adúlteros. Es cierto, no era ladrón, no era injusto, no era adúltero. Todo eso no lo tenía, él estaba hablando verdad. No eran ladrones ellos. Miren, ladrones. No soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aún como este publicano. ¿Y qué dice aquí el Señor? ¿Por qué estaba refiriendo esta parábola? Porque menospreciaban a los otros, y menospreciar es verlos de menos. Pero somos la iglesia primitiva, la más rigurosa. Somos la propia raíz apostólica. Si el maestro supiera qué clase de mujer le está tocando, que esta mujer es adúltera. Simón, una cosa tengo que decirte. ¿Y quién es Simón? Fariseo. Y el Señor se contaminó porque estaba aquella mujer llorando sobre los pies del maestro, le mojaba los pies y se los secaba con sus cabellos.
Si supiera, si este maestro fuera profeta, se diera cuenta qué clase de mujer lo está contaminando. Y era hermana la mujer que lo estaba besando y llorando. Y ahora que usted vea inmundo a su hermano, con su propio criterio, menospreciándolo por esto, por lo otro, y por lo otro, y por lo otro, sí, quizás somos fariseos quizás. Sigue diciendo, ni aún dice adúltero, ni como este publicano. Ayuno, empezó a revisarse y a justificarse. Estoy bautizado en el nombre de Jesús. Yo bien puedo explicar lo del Dios uno y su nombre único. Tengo una trayectoria, esto y lo otro, y lo otro, y lo otro. Podemos decir todo eso. No soy como aquel que no hace nada. No soy como aquel que ni colabora en nada. Pero me falta, dijo el fariseo. Me falta todavía. Ayuno 2 veces a la semana. Y ustedes no ayunan, ¿verdad? Antes ayunaban, hoy ya no. Y empezamos a menospreciar y a ponernos en día nosotros. Yo le gano porque pasé 2 años ayunando yo solito. Todos los jueves, aunque ya me andaba desmayando, pero yo no paraba de ayunar. Y nadie me acompañaba, yo solito. Solito yo los jueves. 2 años sino congregacional, solito. Ya ves, cargué baterías una sola vez y hoy ya no ayuno. Pero cuando uno está haciendo algo, entonces ahí sí se ve bonito. Y ve al otro, después ya está igual. Quizás somos fariseos, ¿no? No somos lo que presentamos. Bueno, sigamos. Dice, ayuno 2 veces a la semana. No, aquí él me había dicho, yo ayunaba 2 veces a la semana. Y nos quedamos ahora con el cuento, ¿verdad? Yo iba a todas las vigilias. Yo me aprendía varios textos de memoria. Yo ayunaba varias veces. Viera yo cómo ofrendaba, pero solo quedó en cuento. Y ahora, ¿cómo está? Mal, todo lo opuesto. Y sigue diciendo, ayuno 2 veces a la semana. Doy diezmos de todo lo que gano. Oigan, de todo lo que gano. Mas el publicano, estando a lo lejos, no quería ni alzar sus ojos al cielo, sino que se golpeaba su pecho diciendo, sé propicio de mi pecador. Entonces ahí vemos los ejemplos, hermanos. Vemos los ejemplos de que la persona y dice, pero aquí falta, por Dios está hablando. Os digo que este descendió a su casa justificado antes que el otro. O sea, ¿quién le ganó? ¿Y quién era? Un publicano. Pero con esto no estamos diciendo que el borracho está mejor que nosotros. No estamos diciendo que el que no ha aceptado está mejor que nosotros. Estamos viendo el consejo de aquel que está practicando la justicia. ¿Cómo debe de ser su conducta para no echar a tierra todo lo que ha practicado? Entonces, para que sea válido lo que hemos hecho hasta aquí, debemos siempre de vernos bajitos. Porque todo aquel que se exalta será humillado. Y el que se humilla será exaltado. Bueno, pero ¿por qué está viniendo este consejo en esta hora? ¿Será porque yo, hermano, me siento mejor? ¿O será porque yo quiero agradar a Dios con mis 2 ayunos semanales, con mis diezmos de todo lo que hago? ¿O porque yo creo, o yo me estoy sintiendo que yo agrado más a Dios que ustedes? Ahí está el problema. Y como Dios que conoce los corazones, no se equivoca. Veamos otro textito por aquí. Daniel 4:29, 31. Qué raro que me había saltado este texto. Daniel 4:29 a 31. ¿Qué pasó con Daniel, hermano, con Nabucodonosor? En el libro de Daniel es, miren, 4:29 al 31. Así rapidito porque comienza a beber fuerte. Al cabo de 12 meses, ya se le había dicho al rey cómo tenía que conducirse. Ya estaba advertido. Ya sabía lo que le venía si él no reparaba su condición, que no tuviera cuidado de su corazón. Dice así: al cabo de 12 días
de 12 meses, pasando él por el palacio real de Babilonia, habló el rey y dijo: ¿no es esta la gran Babilonia que yo edifiqué? ¿No es esta la obra que yo me he esforzado por la obra? Si la obra está porque yo soy listo, la obra está porque yo soy entregado al Señor. Yo paso ayunando y orando y vigilando para que la obra esté como esté. La obra está por mí, así. No es esta, dice la Babilonia, que yo edifiqué para casa real con la fuerza de mi poder. Oiga, con la fuerza de mi poder y para gloria de mi majestad. Lo mismito que le llegó a todos aquellos, lo mismito que le llegó a Usías, lo mismito que le llegó a Saúl, lo mismito que le llegó a Satanás, lo mismito que le llegó a todos aquellos que fueron derribados. Dice: aún estaba la palabra en la boca del rey cuando vino una voz del cielo: a ti se te dice, rey Nabucodonosor, tu reino ha sido quitado de ti y de entre los hombres te arrojarán. ¿Por qué? Porque se enalteció el corazón de él. Y ya más adelante, hermano, miren, ¿qué quiso hacer, hermano? ¿Qué quiso hacer? ¿Qué quiso hacer Adán y Eva? Como Dios, cuando uno quiere ser como alguien, ya se mete en problemas. Ya se mete en problemas. Aquel quiso ser como Dios. Adán y Eva quisieron ser como Dios. Usías quiso ganar todo el terreno porque él era superior a todos. Y dice acá también la palabra de Dios que había un hombre en la iglesia primitiva que se llamaba Simón el Mago, que tenía a la gente, hermano, engañada con sus artes mágicas, y él decía, o la gente decía, ¿verdad? No él, este es el gran poder de Dios. Y como él era grande en el mundo, como él era famoso en el mundo, ese es el problema. Ese es un peligro de caída, ese es un peligro de altivez. Cuando alguien es algo en el mundo, tiene peligro. Cuando alguien es algo en el mundo, tiene peligro. Este hombre tenía engañada a la gente con sus artes mágicas y la gente misma testificaba que era el poder de Dios. Pero viene Simón el Mago cuando se da cuenta que los apóstoles ponían manos sobre aquellos que habían recibido el bautismo y recibían el Espíritu Santo, y véndanme de ese poder. ¿Para qué quería él? Para ser famoso, para lucrarse. Véndame para que cuando yo ponga la mano sobre los que oran también reciban el Espíritu. Él pensaba que el don de Dios se compraba con dinero. Él pensaba que como la fama que tenía allá, la quería tener aquí adentro. Así han venido muchos. Yo allá pastoreé 13 años, aquí puedo ser pastor, dicen. Yo allá, viera que cuando predico los buses hasta las almas lloran. Yo les puedo enseñar ya que porque allá son, aquí quieren ser también. Que porque yo soy ingeniero, soy intelecto. Que porque yo soy preparado en la materia, yo aquí tengo un buen puesto. Así fue Simón el Mago. Pensando que allá era famoso en el mundo, yo quiero de esa fama, ya no por las artes mágicas, yo quiero ser el mismo famoso de allá. De allá afuera quiero ser aquí adentro. Quería comprar el Espíritu de Dios. Y le dice el apóstol Pedro: tu dinero perezca contigo, porque veo que en hiel de amargura estás en tiniebla. Ruega a Dios si acaso te perdone esta grande maldad. Entonces, mire, hermano, mucha gente cae porque esta persona no se humilla, no llega humillado delante de Dios, y cuando ya está acá, en lugar de mantenerse bajito, se cree grande. La enseñanza es para que nosotros nos mantengamos pequeñitos. Pero hay otro consejito por ahí. Aquellos que no le dieron la honra y la gloria al Señor. Dice que Herodes estaba, hermanos, dando una charla en público cuando le pedían paz. Y dice que Herodes, por no dar la honra y la gloria a Dios, y el pueblo decía:
voz de Dios y no de hombres, dice que vivo se lo comieron los gusanos. ¿Se da cuenta? Vale la pena que nosotros nos mantengamos pequeñitos y que no nos dejemos impresionar por aquel que se siente que es un santo ángel descendido del cielo. Sí, tenemos que mantenernos en santidad, en humildad, en amor, en fe y pureza, pero que no nos impresione lo corporal. Oiga, ¿cómo vestían los fariseos, hermano? Elegante vestían los fariseos, pero en su interior no había nada de lo que ellos presentaban. Por lo tanto, hermano, este consejo es para que nosotros lo atesoremos y nos mantengamos perseverando hasta el final en bien hacer, y que después de ser grandes vengamos a ser pequeñitos. Naamán, Amán o Naamán, Amán, por ser grande, quedó colgado. Satanás, por quererse sentar en el trono, derribado. Fuego saqué en medio de ti. Después de él ser un ángel, hermano, de ser, dicen los hermanos que significa luz bella. Ahora dice que era un tizón. Es un tizón arrebatado del fuego. Miren el estado que cayó por su altivez. Mire Usías cómo murió, excluido de la sociedad. No vivió con la familia, era rey, vivió excluido de la sociedad y hasta que murió leproso por haberse enaltecido. Paz.